que no fue muy exitoso. Empecemos con el gobierno de la administración, gobierno de Andrés Pastrana, cuando se inicia el proceso de paz en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, 40.000 kilómetros cuadrados despejados, en los que las FARC ejercieron autoridad durante casi 4 años. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo cambió eso el conflicto y la lucha por la tierra en Colombia? Habría que hacer un paralelo entre los dos procesos de paz, el que inició Belisario Betancur en el año 83 y el que inició Andrés Pastrana en el año 98. Cuando casi que la ley que se puede afirmar en Colombia es que cuando hay un gobierno que por buena voluntad quiere iniciar un proceso de paz, más o menos voluntarista, y que piensan que la paz no se ha hecho en Colombia por falta de voluntad política, y ellos quieren aportar su cuota de voluntad política para hacer la paz, casi siempre eso es una fórmula para el desastre. ¿Por qué? Porque un proceso de paz que no está apoyado por las Fuerzas Armadas, que no está apoyado por los gremios y los grupos de interés y los distintos sectores sociales, que no tiene un contenido de negociación de paz realista. Ni contenido alguno. Ni contenido alguno. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Pastrana. Mire, cuando se dijo que había que hacer una agenda de negociación de paz, cuando ya estaba acordada la zona de despeje del Caguán y se buscó una agenda de negociación de paz, se contrató a unos consultores por parte del PNUD de las Naciones Unidas e hicieron un listado sacado de la imaginación donde llegaron a contar 110 temas de políticas públicas que había que negociar en el Caguán. La persona que Andrés Pastrana escogió para ser su negociador de paz, entre las posibles alternativas que Andrés Pastrana tenía, había ya una serie de personas con experiencia en negociaciones anteriores. Colombia llevábamos 20 años de negociaciones de paz y ya había un conocimiento acumulado y gente con experiencia en manejar esos problemas. Andrés Pastrana desechó cualquier posibilidad de asesoría en gente que supiera del tema y nombró a Víctor G. Ricardo para que negociara la paz. Sin experiencia en el tema. Sin conocimiento ninguno. Víctor G. Ricardo no distinguía entre el EPL y el ELN, no sabía nada de la historia de las guerrillas, ni de la geografía de las guerrillas, no sabía nada de la política guerrillera, nunca se había leído un documento de las conferencias de las FARC como para que por lo menos conociera algo del lenguaje que se manejaba entre las guerrillas. ¿Y cómo se explica esa decisión del presidente Pastrana? Porque el presidente Pastrana quería tener a alguien de su absoluta confianza negociando su política bandera, que era la política de paz del Caguán. Y además el presidente Pastrana, como muchos otros dirigentes nacionales, le tuvo mucho miedo a que alguien realmente más serio e importante que él le pudiera hacer sombra. Él no quería gente que le hiciera sombra a su lado. Entonces nombró, en el caso de la paz, una persona muy débil, sin preparación, sin capacidad negociadora, sin representatividad. Fíjese usted que hubo un conflicto entre Víctor G. Ricardo como negociador de paz y el ministro de Defensa que Pastrana nombró, que sí era un señor muy serio, que era Rodrigo Lloreda. Rodrigo Lloreda, como ministro de Defensa, se dio cuenta que era absurdo decretar una zona de despeje sin reglas del juego, sin controles de ninguna naturaleza por parte del Estado, con una población que fue entregada como súbditos de las FARC bajo su dominio. Sin consultarle a la población del Sin consultarle a la población. Y luego incluso Pastrana quiso repetir la experiencia con el ELN en el sur del Magdalena Medio. San Pablo. En San Pablo quiso hacer otra zona de despeje para la negociación de paz y recibió el rechazo total de la población de esa zona, amparada y aupada por los paramilitares que se oponían a que se abriera otro escenario de negociación. Pero lo que pasó realmente de fondo en el país durante la zona de despeje es, primero, que las FARC tomaron la zona de despeje como un santuario, llevaron secuestrados allí, llenaron de armas la zona
expandieron los cultivos ilícitos y los laboratorios de coca para financiar eso. Y las FARC nunca tomaron en serio la negociación de paz con Pastrana. Ellos sabían desde el principio que eso era un juego político en el cual ellos podrían reencaucharse políticamente. Incluso hubo viaje de los cacaos, de los empresarios importantes a San Vicente del Caguán. Hubo viaje de embajadores, hubo países europeos. Todos cayeron. El presidente de la Bolsa de Nueva York estuvo de visita en el Caguán. Todos cayeron en la trampa de pensar que eso era una negociación seria. Y nunca fue una negociación seria, ni por parte de las FARC ni por parte del gobierno. Y no lo fue por parte del gobierno porque el gobierno no preparó una estrategia de negociación. De nuevo abrió, como en tiempos de Belisario Betancur, todo el espectro de temas de la política pública para ser sometidos a una discusión con el señor Marulanda y el señor Jojoy y el señor Reyes y otro poco de personajes, como si una democracia pudiera negociar el contenido fundamental que es el procedimiento para tomar decisiones públicas. Ese es el contenido fundamental de una democracia. El Parlamento, la formación de las leyes, la formación de las decisiones políticas. Eso no se puede reducir a una negociación, no se puede meter ese contenido amplio de la democracia en un paquete de negociación con una guerrilla para que se reincorpore a la vida civil. Ese fue el primer error grande que conocemos todos del proceso de paz de San Vicente del Caguán durante la administración Pastrana. Alejandro Reyes, vamos a hacer una pausa. Alejandro Reyes es investigador, académico, acaba de publicar un libro muy importante con carácter académico sobre la historia del conflicto colombiano alrededor de la tierra. Ya continuamos en la consulta. Continuamos con Alejandro Reyes analizando el tema de la zona de Espe desde el punto de vista del despojo de la tierra de los campesinos colombianos. Estamos en la administración Pastrana en la falta de un plan estratégico para la negociación que derivó en lo que todo el país conoce, que fue un desastre de proceso de paz, desafortunadamente. Entonces, ¿por qué la administración asume ese proceso de esa manera tan poco proyectada, tan poco seria, si se puede decir así? Porque Colombia ha tenido muchos gobiernos poco serios, gobiernos que creen que con buena voluntad se pueden hacer las cosas. Y fíjate, Ramón, que lo que pasó en el fondo en ese periodo, del año 98 al 2002, lo que pasó en el fondo fue que los paramilitares sintieron que la única oposición a la entrega del país a las FARC eran ellos. Y para impedir esa entrega negociada del país a las FARC, ellos creían que Pastrana iba hacia allá, comenzaron a controlar cada vez más territorios, a sacar a la guerrilla de muchos territorios, a tomar control de la población, a intimidar a la población mediante masacres, para quitarle contenido y bases sociales a la guerrilla en muchas regiones y apoderarse del país desde el punto de vista de su seguridad. Entonces, el verdadero opositor del Caguán durante varios años fue Carlos Castaño, como el líder de la Federación de Fuerzas Paramilitares que se oponía a la negociación del Caguán. Hay un punto